Gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a seguir, ¿verdad?, con ejemplos de la suma y resta, pero de forma descrita. Entonces ustedes deben de recordarse, si ya vieron el video anterior, de que hay distintas formas de plantearlo, ¿verdad? Lo único es de que vimos las variantes fáciles, por así decirlo, las que son fáciles de interpretar, por lo que no esperaría que tengan problema con estas. Pero debemos de analizar también estas dos variantes, que son las que vamos a estar trabajando. Planteamientos de ese tipo suelen poner mucho en las distintas pruebas. Tercero básico tiene la dicha que este año no se evalúa, entonces, sobre todo, ¿verdad? Pero cuarto básico sabe que se le aproxima el próximo año, y tercero básico no está exento de esto para cuando estén en su último año de carrera. Entonces, estos planteamientos, por más que muchos, como les dije ayer, tengan la parte matemática, si no saben interpretar, seguro no van a poder resolverlo. Vean, más que todo el problema sea con la resta. Con la suma casi no hay, pero cuando está la palabra resta y se combina la D, genera cierta complicación, y eso que aquí los ejercicios están cortos. Veamos cómo quedaría. Dice, de esto restar esto. Nos hace pensar en qué orden deberían de estar. Voy dando ya los binomios. De 4x más 3y restar menos 7x más 4y. Entonces, según la lógica de la interpretación que estoy escuchando, este d me está dando un orden de cuál voy a restar a cuál. Y efectivamente, de 4x más 3y vamos a restar menos 7x más 4y. Y ahí está, ya lo tenemos planteado. Una vez lo logramos plantear bien, seguro que nos damos re bien, re fácil, no hay problema. Nos daría 4x más 3y más 7x menos 4y. No creo que sea necesario recordarles qué fue lo que sucedió aquí. Respuesta final de eso sería 4 más 7, 11, y 3 menos 4 menos 1. Y entonces ya tenemos la respuesta del primer planteamiento. Traten de leerlo nuevamente. De este binomio que tengo aquí voy a restar este. Por eso es que el planteamiento fue así. Ahora veamos la segunda parte. Dice restar 2a más 5b de 7a menos 4b. Entonces nuevamente hay que pensar cómo lo voy a plantear. Ojo que para que entiendan es que estoy dando ejemplos así de cortos, porque a esto se le puede agregar de esto restar la suma de, y entonces se agarra el primer ejemplo. O aquí restar la suma de este binomio con otro binomio de, y nos dan otro. Entonces hay que saber interpretar. La D es la que genera confusión cuando se combina con la palabra restar, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, restar esto de esto. La forma correcta de plantearlo sería colocar 7a menos 4b de primero, y a este le restamos el 2a más 5b. Y ahí está, estamos restando esto, aquí está, lo estamos restando de esto. Entonces a este es el que le vamos a aplicar la resta. Entonces, una vez estamos seguros de lo que planteamos, ya sabemos cuál es el procedimiento que continúa, y entonces ya es más fácil llegar a la respuesta. Ahí se recuerdan, entonces solo se copió, aquí cambiamos signos. 7 menos 2, 5, y menos 4 menos 5, menos 9. Como les digo, cuando se menciona suma y todo eso es todavía fácil, pero estos ya son un poquito más complejos. Entonces lo vemos primero en ejemplos cortos, ahora ya lo vamos a ver un poco más desarrollado para que ustedes vean que se va a aplicar la misma lógica que aplicamos en estos ejemplos. Veamos los siguientes ejemplos, le ponen pausa y copian. Como les decía, entonces ahora analizamos los mismos planteamientos que en la parte anterior, solo que ahora ya están un poco más desarrollados. Entonces ahora tenemos más binomios, van a haber más operaciones y hay que tener más cuidado con ir operando bien. Dice, de la suma de esto con esto
restar la suma de esto con esto. Si logro entender el planteamiento, entonces voy a saber que primero debo de realizar las sumas de estos dos binomios y estos dos binomios para después aplicar una resta en la operación final. Entonces, si quieren, lo vamos a ir dividiendo por partes para no confundirnos. Lo que colocamos con rojo aquí le serviría mucho a las niñas de los plumones, dicen, ¿verdad? Las niñas que tienen marcadores ahí a morir. Les serviría mucho marcar con colores lo que van a ir haciendo. Yo, como no tengo tanto alcance como ellas, lo voy a hacer así. Entonces tengo 3 colores distintos para ir aplicando 3 operaciones que son las que conté que debo de hacer. Entonces vamos a iniciar con la primera. Para eso voy a colocar rojo. Quiere decir que voy a operar lo que está marcado con rojo. Lo que está marcado con rojo se refiere a una suma de estos dos binomios. Entonces ya lo puedo yo operar más tranquilo. Y es la ventaja de tenerlo subrayado con colores, que así al momento de revisar si hay algún error es más fácil ver las operaciones que estuve realizando, a tratar de ver en dónde podría estar el problema. Es más fácil para ustedes tanto al momento de realizar como al momento de revisar. Entonces bajamos aquí los paréntesis. De igual manera aquí sabemos que como es suma se copia lo que está dentro tal y como aparezca. Y al momento de resolver nos damos cuenta que 3 menos 5 nos da menos 2 y 2 más 6 nos da 8. Entonces yo operé lo que está de rojo. Para mí ya fue más fácil concentrarme. Ahora voy a operar lo que está con verde. Y entonces lo que está con verde, nuevamente dice, es una suma de estos dos. Entonces otra vez ya sé que voy a aplicar una suma, nada complicado. Entonces me va a quedar m más n aquí, y aquí me queda más 4m menos 7n porque solo copié. Respuesta final, m más 4m, 5m y n menos 7n menos 6n. Ya tengo entonces la suma de aquí, la suma de acá. Ahora dice la palabra restar. Entonces, ¿cómo voy a poder aplicar yo bien esa resta? ¿O cuál voy a restar con cuál? Lo vamos a colocar de este lado, que es donde tengo un poco más de espacio. Ya casi no se mira ese marcador, pero medio es una atacaba. Entonces decía que de la suma de estos, es decir, nos daba esto, le íbamos a restar la suma de aquellos, que nos dio esto. Eso me da a mí la lógica que esto que yo obtuve de primero es a lo que le vamos a restar. Entonces a este primer resultado le vamos a restar el segundo resultado que obtuve. Y entonces nos damos cuenta que no estuvo muy complicado y que el hecho de haberlo ordenado por colores me facilitó más el orden. Operamos esto, entonces solo lo copiamos tal y como está, y en este hacemos cambio de signos para los términos de adentro. Ya solo es de resolver una reducción de términos semejantes. Menos 2 menos 5 nos da menos 7 y 8 más 6 nos da 14. Y entonces mi respuesta final es esta. Ahí se recuerdan siempre, tanto en las hojas de trabajo como en los ejercicios del cuaderno, subrayarme la respuesta. Para cuarto de bachillerato, si es en el folder, las hojas de trabajo es con resaltado. En el caso de básico pueden usar lapicero, la cuestión es marcar en su cuaderno las respuestas. Entonces, si nos damos cuenta, esta operación se trabaja de esta manera. Vean que el hecho de haberlo ordenado por colores me permite a mí llevar un control, y entonces si quiero saber de dónde saqué esto, solo veo lo que ya tengo subrayado. No tengo que decir, vamos a ver, eso podría estar en esta línea o en esta otra línea. Es más fácil ubicarnos. Si queremos ya sea revisar, si queremos explicarle a alguien también, nos ayuda mucho el utilizar los colores. Entonces, si ustedes tienen sus colores ahí a la mano, les va a ayudar bastante. Le ponen pausa para copiarlo y entonces vamos con el otro ejemplo desarrollado. Continuamos entonces, ahora tenemos aquí el otro ejemplo. Nuevamente les recomiendo que tengan a su mano distintos colores para poder ir subrayando y de esta forma ordenar más su procedimiento. La operación dice restar la suma de
esto con esto, me está diciendo que hay otra suma nuevamente previa de la suma de, y me dan otra vez dos binomios. Entonces suena un poquito confuso porque está la palabra de. Si estuviera la palabra a, la conexión a, sería mucho más fácil identificarlo, pero como la idea es que sepamos manejar ambas, nos damos cuenta del orden. Entonces lo primero que voy a hacer es subrayar nuevamente. Entonces sé que voy a operar esto. También sé que en algún momento tendré que operar esto. Y me doy cuenta que al principio tengo una operación también. Entonces tengo tres operaciones. Debo de saber cómo ordenar las operaciones. Y se van a dar cuenta cómo queda. Entonces dice restar la suma de. Iniciamos con lo que está en rojo. Y dice que es una suma. Es una suma de este binomio con ese binomio. Realizamos la suma como ya sabemos. 2x más 3y con x más y. Y eso nos da entonces 2x más 3y más x más y. Recordemos que como la suma no afecta a signos, es bastante directo. Esto nos da como respuesta 3x más 4y. Nada complejo. Continuamos con el color verde. Lo tenemos ahí subrayado y nuevamente dice que es una suma. El orden para hacer el trabajo de estos colores es según la lógica de ustedes, la lógica del planteamiento. Entonces tienen que saberlo entender. Entonces sería x más 5y con menos 4x más 7y. Seguimos operando, entonces sabemos que el primer paréntesis queda igual. Y sabemos que en el segundo paréntesis nuevamente queda igual porque es una suma. X menos 4x nos va a dar menos 3x. Y 5 más 7 nos va a dar 12. Ya tengo los dos resultados. Entonces no sé si igual que el ejercicio anterior de que a este le voy a restar este, debo de analizar. Y cada ejercicio de este tipo, por muy igual que se vea otro, primero debo analizar el planteamiento. Dice que vamos a restar una suma. La primera suma que hicimos la vamos a restar de la segunda suma que hicimos. Prácticamente estamos diciendo que este resultado es el que le vamos a restar a este. Entonces, en mi planteamiento final, vamos a ver si ahora se ve un poco más. Ahí se ve. Aplicamos esto. A este entonces, a la segunda suma, le vamos a restar la primera suma, porque era lo que decía esta palabrita. Entonces, a menos 3x más 12y, le vamos a restar 3x más 4y. Necesito que se den cuenta porque lo ordené así. Si todavía no lo han descifrado, vuelvan a leer y digan, y repitan y repitan y repítanlo. Y en algún momento se van a dar cuenta que sí, efectivamente a la segunda suma debo de restarle la primera. Esto nos termina quedando entonces de la siguiente forma. El primer paréntesis ya sabemos, solo se baja. Y el segundo cambia de signos a sus dos términos. La parte final siempre es la más fácil. Menos 3 y menos 3 es menos 6. Y 12 menos 4 es 8. Y entonces la respuesta final de este planteamiento es menos 6x más 8y. Dense cuenta, deben ser muy observadores en el planteamiento para poder ordenar su operación. Si no somos observadores o no practicamos el hábito de la lectura y de la comprensión, más que todo, entonces se nos va a hacer muy difícil entender este tema. Si se dan cuenta, la parte matemática es bastante sencilla, es bastante fácil, son ejercicios matemáticos de segundo básico, pero los planteamientos son los que le dan la dificultad y estos sí ya requieren una comprensión lectora de un estudiante promedio de tercero básico. Cuando digo estudiante promedio me refiero a un estudiante que aprobó re bien comunicación y lenguaje en primero y en segundo básico y de verdad aprendió, no solo aprobó, porque es aquí cuando inician los problemas. Como les digo, si no entienden el planteamiento, es más que todo comprensión lectora que matemática. La matemática se apoya mucho de la comprensión lectora cuando son problemas planteados. Entonces la parte de ejercicios, la parte procedimental puede ser fácil,
pero si yo no la sé ordenar respecto al planteamiento, de nada va a servir que yo sepa operar, porque puede ser que nada case y todo esté mal al final. Entonces les voy a explicar ahora cómo vamos a trabajar la transmisión en directo del día de mañana jueves y día viernes, para tercero básico y cuarto bachillerato. Para esto también les voy a dejar la tarea, que no es necesario que realicen ya en este momento, sino que solo sepan cuál es, porque la vamos a trabajar en la transmisión directa del día de mañana. Entonces le ponen pausa, copian y voy con las instrucciones. No se vayan a asustar con el cuadro que está aquí, es el cuadro de la tarea y ejercicios a realizar. No es tarea que ustedes tengan que realizar ahorita en casa obligatoriamente. Recuérdense que lo que les he estado diciendo, no estamos en época para estar saturándolos a ustedes de tarea, porque no es lo correcto. Son ejercicios que vamos a trabajar en la transmisión directa del día de mañana y del día viernes. Entonces no se preocupen. En el caso de ambos grados, el día de mañana lo que vamos a hacer es revisar uno que otro ejercicio de álgebra de Baldor, de la primera parte de suma y resta algebraica y de términos semejantes, y ya después nos ponemos a trabajar esto. Con eso estamos cerrando el tema de suma y resta. Ya podremos pasar con ambos grados a multiplicación, luego pasamos a división y entonces seguimos, ¿verdad? Y en algún momento pues se dará esa separación. Les voy explicando. Aquí donde dice ejercicio es de la álgebra de Baldor. Recuerden que ahorita todos tenemos acceso a la álgebra de Baldor porque lo podemos conseguir en PDF en internet. El ejercicio 27, tercero básico, solamente lo va a trabajar en su cuaderno y aquí está. Tercero básico va a trabajar del ejercicio 27 los incisos del 1 al 5, 15 a 20, 23 y 24, nada más. Del ejercicio 28 trabaja de la 1 a la 5 y de la 10 a la 12. Tampoco nada complicado. Y del ejercicio 29 solo de la 1 a la 5. Esa es la tarea de tercero básico. Yo les voy a dar acompañamiento, ya les dije, día de mañana y día viernes. Si es necesario, pues utilizaremos día lunes. Ahora cuarto bachillerato, para ustedes, pues ni modo, es un poco más extenso el trabajo. Cuarto bachillerato tiene que realizar en su cuaderno del ejercicio 27 los incisos 1 y 5, 15 y 20. Mientras que en la hoja número 2, recuérdense que ya deberían de haber avanzado un poco y la voy a ir revisando estos días en las transmisiones directas, trabajamos de la 6 a la 10 y 21 a la 25. Del ejercicio 28 en su cuaderno, de la 1 a la 3, de la 2 a la 14. Y en la hoja de trabajo, de la 4 a la 10 y de la 15 a la 16, solo son 2. Y el ejercicio 29, igual que tercero básico, solo trabajan de la 1 a la 5, pero va en la hoja número 2. Entonces ve a cuarto bachillerato qué ejercicios van en el cuaderno. O sea, en el cuaderno sí no tienen mucho que hacer, mientras que en la hoja de trabajo sí. Tercero básico sí tienen mucho que hacer en el cuaderno, pero no tienen hoja de trabajo, entonces ahí está la compensación. Al final, haciendo la cuenta, cuarto bachillerato tendrá como 10 ejercicios más en total, entonces no va a haber ningún problema, los podemos trabajar. Ojo, no estoy diciendo que ya los tienen que tener hechos para mañana ni para pasado, estoy diciendo que los vamos a ir trabajando con transmisiones directas. Así como con tercero básico llenamos las páginas del libro y así como con cuarto bachillerato trabajamos la hoja número 1, así lo vamos a trabajar. Entonces esto es solo para que ustedes ya sepan qué tienen que tener. Si quieren adelantar, por ejemplo, lo que sí pueden hacer es copiar los planteamientos en su cuaderno. Ven el álgebra, los van copiando y dejen un espacio prudente para irlo resolviendo. Eso sí lo pueden hacer porque si no sí les va a tocar después realizarlo. Si lo hacen de una vez, ya cuando estemos en las transmisiones, ya solo van llenando los espacios de procedimiento y listo. Ahora, si no tienen tiempo por cualquier otra razón y no pueden copiar esos ejercicios, no se preocupen, entonces después los tendrán que hacer. Pero por el procedimiento es donde les digo, no tengan pena, lo vamos a ir trabajando entre todos. Y aquel que no se pueda conectar a las transmisiones directas porque pues ya sabe, ¿verdad? Tiene algún problema o tiene alguna situación que le afecta, recuérdese que el video queda grabado y usted lo puede ver. He tenido reportes de varios que me dicen, pues no es de ninguno de estos dos grados, es de segundo básico la señorita. Y ella dice, ¿verdad?, de que no tiene internet en su casa, pero sí tiene internet en la casa de un su tío, o sea, un su tío sí tiene internet. ¿Qué hizo? Fue una tarde a la casa de su tío y por medio de su computadora se descargó los 6 videos de matemática que ella logró encontrar. Entonces,
En 2 horas que estuvo en la casa de su tío se descargó los videos y ya, la siguiente semana estuvo trabajando en su casa con esos videos ya en su computadora. Es una idea que me pareció bastante buena y se las comparto. Si en algún momento tienen problema con el internet, pero quizás en otro momento tienen la oportunidad de ir a un lugar donde hay wifi, entonces pueden aplicar esta estrategia. Ven qué videos les faltan, los descargan y así ya los tienen en sus dispositivos para verlos en cuanto ustedes los necesiten o cuando tengan tiempo para poder hacer los apuntes y poner atención. Esto es solamente una estrategia, es por las transmisiones directas también, ya que sé que no todos pueden estar. Entonces eso es lo que está aquí. Y los de cuarto bachillerato que me preguntaban qué era eso de los ganadores de tercero básico, ya les comentaré qué actividad vamos a realizar con ustedes en las transmisiones directas para que ustedes también sean ganadores de distintos ejercicios. Los que salieron en el video anterior de tercero básico, que aparece ahí, que ganaron, o sea que son los ganadores, se descuentan un inciso en cada una de estas, es decir, no tienen la obligación de hacerlas. Sí pueden poner atención en la transmisión directa, pero se salvan de copiar, es decir, lo van a aprender, pero su mano pues va a descansar de estar escribiendo. Es decir, que los que ganaron se descuentan uno de aquí, se descuentan uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí y uno de aquí. En total se van a descontar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios de los que hay que hacer. Y ustedes escogen cuál se quieren quitar. Del 1 al 5 ustedes dicen voy a hacer 1, 2, 4 y 5. Se descuentan el 3, está bien. Entre la 15 y la 20 escogen una. De la 23 y 24 ustedes deciden si se quitan a 23 o se quitan a 24. De igual forma aquí, aquí y aquí. Entonces los ganadores de tercero básico, esa es su ventaja, se pueden descontar una. Eso no quiere decir que no la vayamos a hacer, sí la vamos a hacer, ustedes ponen atención en las transmisiones, así aprenden, pero les sirve a la vez para descansar un poco más, ¿verdad? Eso es su premio. Y también tercero, yo les voy a decir qué próxima actividad continúa. Cuarto bachillerato, están pendientes. Si se me va, ahí me recuerdan ustedes, que son expertos para eso. Entonces, ven esto, por favor, le ponen mucha atención. Y el día de mañana, viendo en la pantalla la transmisión directa y con su álgebra de Baldor ahí a la mano. Ya sea forma virtual, impreso o si tienen el libro, excelente también. Tienen 3 opciones. Eso es todo por hoy, nos vemos el día de mañana.